Rendición de cuentas. Bien, amigos, este fin de mes Colombia entra en su jornada electoral, en la primera vuelta de sus elecciones presidenciales, con un panorama que llena de expectativas a la región, sobre todo por la situación sociopolítica que se ha venido registrando en el último año en ese país. Colombia es un país sumamente importante dentro de la región, es uno de los pocos países que tiene costa en los dos océanos, que tiene una proyección enorme de incidencia, es nuestro vecino histórico y vecino geográfico, ¿verdad? Y, hombre, hemos querido dedicarle este espacio al análisis de lo que va a ser este evento de fin de mes y para el cual pues tenemos aquí como invitado a nuestro apreciado amigo Marco Castillo, con el que vamos a intercambiar algunos puntos de vista sobre esto. Marco, ¿cómo estás viendo el panorama en Colombia de cara a este problema electoral que ya el 28 de este mes debe tener sus primeros resultados? Sí. Bueno, tú hablas de una primera vuelta y es que coincides con muchas de las encuestas y los pronósticos que están hablando de que habrá una segunda vuelta. Sin embargo, hay posibilidades, Julio, de que sea una sola. De que sea una sola. Fíjate, he estado viendo las mediciones en las encuestadoras, por ejemplo, 3 encuestadoras colombianas que han estado presentando y, por ejemplo, una pone a Petro con el 34% y a Fico con el 23.8%. Otra pone a Petro con el 38% y a Federico Gutiérrez con el 25%. Pero otra pone a Petro con el 43.6% frente a un 26.7% de Federico Gutiérrez, que es el más cercano, porque los otros dos, Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, están entre el 10 y el 14, o sea, están muy lejos. Dos cosas, Marcos, dos cosas. La primera, ¿qué representa cada una de estas personas? ¿Verdad? Sí. Y la segunda, hombre, ¿cómo es esto de que un guerrillero de izquierda está encabezando ahora las encuestas de Colombia? Un país tan conservador. Julio, es importante, fíjate que no sería el primero. Tuvimos un excelente presidente que fue guerrillero, como fue José Pepe Mujica, uno de los mejores presidentes que ha tenido América Latina, de Uruguay. Tuvimos a Dilma Rousseff en Brasil, fue guerrillera. Tuvimos también un presidente del Salvador, que estuvo en la guerrilla del Farabundo Martí. Así que hay una tendencia. Ha habido experiencias, sí, de gente que, digamos, se reincorpora. En la propia Colombia, digamos, en el caso de Petro, Gustavo Petro, fue miembro del M-19. El M-19 fue el primer movimiento guerrillero que se dejó las armas y se incorporó a la vida político-democrática del país. Y tuvo una participación muy buena, muy importante en el proceso constituyente, aquella famosa constituyente paralela de los años 90, ¿no? que le dio un cambio y le permitió a Colombia tener la constitución que tiene ahora. Claro. Ahora, volviendo a la pregunta que me hacías, bueno, Gustavo Petro representa a ese grupo, ¿verdad?, de sectores de izquierda que han estado marginados, ¿no? De gente que dejó las armas y dijo, vamos a ir al juego democrático. Llegamos a 6 años prácticamente del último pacto que se firmó con la FARC. Correcto, y han querido, digamos, han apostado por la paz. Frente a un grupo, digamos, que representa la tradición y dentro de ese grupo, un grupo muy radical de derecha como el grupo que representa al presidente Uribe, que apuestan más a continuar el tema de la guerra y ese exterminio a través de las armas, ¿no? Claro. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el señor Federico Gutiérrez representa a ese sector tradicional. A la ultraderecha. A la ultraderecha colombiana y a la derecha colombiana, aunque ellos se hacen llamar democráticos, de centro. Sí. El señor Rodolfo Hernández es un empresario que fue alcalde en Bucaramanga, pero él se presenta como un independiente, ¿no? Y realmente pues está ocupando el tercer lugar sorpresivamente, con un discurso de darle a todo el mundo, o sea, él ataca a diestra y siniestra, ¿no? Y Fajardo, que ha sido la gran decepción, Sergio Fajardo, que representa a otro grupo también de centro, pero que
En las elecciones pasadas, por ejemplo, tuvo una dinámica y una participación mucho mejor, y en esta se ha quedado muy corto. Su discurso no ha calado en los colombianos. Ahora, ¿por qué Gustavo Petro está encabezando las encuestas? Eso, bueno, esa es la gran pregunta de mucha gente. Sí. Es decir, cómo después de tantos años de gobiernos de derecha en Colombia, de ser un país tremendamente conservador, cómo es que este hombre, Petro, está encabezando y de qué manera las encuestas colombianas. Bueno, comenzando, Julio, es el candidato, yo diría que tiene más capacidad, o sea, el candidato que se expresa mejor, el candidato con la mayor experiencia, ha sido senador por muchos años. Álvaro Uribe lo califica como un hombre muy inteligente. Sí, ellos han tenido debates, de hecho, en el Senado colombiano muy buenos, con mucha elocuencia ambos. Entonces Petro ha sido muy combatido, pero también ha liderado muchos movimientos reivindicativos dentro de Colombia. Y la ventaja, yo diría, que tiene Petro y que lo hace estar ahora mismo punteando en las encuestas y con posibilidades reales de ir en una sola vuelta. De ganar en una sola vuelta, incluso en la segunda vuelta, Julio, porque fíjate, las encuestas más optimistas le dan al candidato Gutiérrez un 45 y tanto frente a un 52.4 en segunda vuelta. En segunda vuelta. O sea, que segunda vuelta sería un poco como para tratar de juntar todos los bloques todos contra Petro. Claro. Pero aún así, según las encuestas, Petro ganaría. Pero ahí tiene una combinación. Petro incorporó como vicepresidenta a una líder negra, sí, que tiene una trayectoria enorme, esta mujer. Correcto. Eso le ayudó mucho porque ella, Francia, fue digamos, la segunda, estuvo rozando el 1.000.000 de votos en esas, ellos le llaman en las de marzo, primarias, pero son como, ellos le dicen interpartidarias, pero son como unas primarias, ¿no? Claro. Y allí pues Petro sacó arriba de 4 millones de votos. Ella fue la más cercana dentro del grupo, de los grupos de izquierda, porque Petro no es, digamos, la alianza se llama el Pacto Histórico, pero hay una serie de partidos. De hecho, claro, si yo estaba viendo la lista y es la alianza que tiene más partidos y o sea, Petro ha sido capaz de concitar, sí, ¿verdad?, una unidad en su entorno, una especie de propuesta de consenso que a lo mejor es lo que está detrás de este hecho, pues, que lo hace favorito en las elecciones. Sí, de hecho yo creo que el nombre está bien puesto, Pacto Histórico. Claro. Por primera vez en Colombia se da, porque acuérdate que, por ejemplo, en las elecciones pasadas él compitió también. De hecho, esta es la tercera vez que él participa. Exacto. ¿No? O sea, casi 7 millones de votos. Sí, estuvo él muy cerca de Duque, ¿no? ¿Cuánto contribuye, Marco? Es una inquietud que me queda. ¿Cuánto contribuye el desgobierno de la derecha en Colombia a esta imagen de Petro? Porque es que no creo que sea solamente lo que Petro ha sumado por sí. Tengo la impresión de que la derecha, con cierto nivel de desgobierno y cierta confrontación, también le ha sumado votos a Petro. Sí, hay un desgaste, Julio. Hay gente que habla de 200 años de gobiernos en los cuales se han dividido el poder liberales y conservadores. Bueno, nosotros en la historia aquí lo estudiamos, ¿verdad? Que incluso han tenido guerras civiles. Y Panamá, en ese tiempo éramos parte de Colombia y hubo una guerra civil entre liberales y conservadores. Ahí se está tirando tiro desde el siglo XIX. Claro. Y luego, pues ya en el siglo XX, pues dictaduras y luego gobiernos otra vez. Pero siempre los mismos gamonales, los mismos grupos políticos. De hecho, fíjate que es curioso y yo me he puesto a leer y estudiar las distintas publicaciones y te das cuenta que incluso diarios prestigiosos en el exterior e incluso en Colombia son ahora, han tomado posición, pero de una forma, digamos, demasiado evidente, sin guardar apariencias, con los candidatos que están en contra de Gustavo Petro, ¿no? Entonces, quiere decir que las élites políticas de Colombia están cerrando porque se sienten desesperadas y sienten por primera vez el peligro de perder el poder. Control. Ahora, esta situación, hombre, deja serias preocupaciones en el caso colombiano, porque muchas situaciones desde Jorge Eliezer Gaitán para acá han sido resueltas de otra manera por la derecha colombiana, asesinando a los candidatos. Es el caso de Jaime Pardo Leal, es el caso de Bernardo Jaramillo, es el caso de Luis Carlos Galán, etcétera, etcétera. Y hace algunos días
Petro denunciaba el intento de asesinato en su contra. Así es. Hay quienes dicen que lo matan antes, durante o después. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Mira, es terrible. ¿Y qué podría pasar si Sí. se da una situación como esa? Sería terrible. Bueno, digamos que el precedente histórico lo tenemos con Jorge Eliezer Gaitán y el Bogotazo, ¿no? Todo lo que eso generó en Colombia, esa protesta terrible y las guerras, las guerrillas, este tipo de guerras civiles que se han dado en Colombia. Entonces, evidentemente, él tuvo que suspender una gira que tenía en el eje cafetero porque tenía informes muy creíbles, incluso corroborados por la gente, su gente, pero también por gente de inteligencia del Estado, de que había un grupo armado que lo querían asesinar. Ese es un temor con el que Petro va a tener que vivir ahora, antes, durante y si llega a la presidencia, incluso también. De hecho, no, ya las tiene. Claro. Él tiene sus guardaespaldas y todo. Pero En bueno, Cúcuta también hubo un intento, le abrieron el bus. Así es. Pero yo creo que Colombia, hay esperanza de que en Colombia, y yo creo que esa es la gran diferencia, Julio, que ocurre, porque lo hemos analizado en otras ocasiones aquí que hemos visto otras elecciones. Siempre la gente se decanta por el miedo o por la esperanza. El miedo como que no ha funcionado mucho esta vez y yo creo que los colombianos, igual que los chilenos hace unos meses atrás, se van a decantar por la esperanza. Gracias, Marco. Se nos acabó el tiempo. Mucho gusto. Qué lástima. Bueno, estamos de regreso en un momento. Pronto regresamos con Rendición de Cuentas.